Vamos a ver ahora sí las alternativas que deja la selección. En defensa, los 3 arqueros, Dibu el titular, Armani y Rulli son los arqueros suplentes. Después vos tenés la defensa titular. Acá hay una cosa, Molina viene después de la Copa América, Molina se hizo el titular, el lateral derecho titular. En la Copa América el titular fue Montiel, en la finalísima fue Molina, pero tranquilamente, si ahí hay un cambio de nuevo, si Montiel está mejor y vuelve a jugar, creo que son dos jugadores, lateral derecho y lateral izquierdo, te clasifico a Acuña. Molina, Montiel son muy parejos, entonces el que esté mejor juega. Pero bueno, tenemos el recambio en los dos. Ahí sí la dupla central, Cuti Romero y Otamendi son titulares absolutos. Y después tenés a Pesela y Lisandro Martínez como los suplentes, siendo que Lisandro Martínez está en un nivel excelente, excelente, así que bueno, cualquier cosa que haga falta, y seguro que va a hacer falta en un mundial por tarjetas amarillas, por segundos tiempos, para armar una línea de 5, para lo que sea, Lisandro Martínez va a ser muy útil. Y bueno, en una de esas, si es necesario, hasta se puede transformar en titular, y si no, entrando en los segundos tiempos también será muy útil. Así que en defensa las variantes son estas. Hay posibilidades de armar una línea de 3, hay posibilidades de jugar con un lateral más ofensivo, un lateral más defensivo, así que hay variantes ahí. En la mitad de la cancha tenemos los 6 que dijimos que fueron convocados, los titulares, Paredes, De Paul y el lugar de Lo Celso, que no se sabe quién lo va a ocupar, no está definido todavía, que ahí puede jugar tranquilamente McAllister o Enzo Fernández, que son los que ya están en la lista, o hasta Papu Gómez. Papu Gómez en realidad juega más ofensivamente, pero también cumple esa función, así que es un comodín que puede jugar, sumarse a la mitad de la cancha o jugar en ataque, entonces es una opción más. Guido Rodríguez es el suplente de Paredes y Ezequiel Palacios el suplente de Rodrigo de Paul. De inicio empieza así, ya vamos a ver el 11, pero bueno, después durante los mundiales siempre hay cambios, siempre los equipos van cambiando, así que también puede pasar en este mundial. Y las opciones en ataque, bueno, Leo Messi, titular y crack absoluto, Di María y Lautaro Martínez son los 3 titulares. Después tenemos el suplente de Messi, Dybala, el suplente de Di María, Nico González, el suplente de Lautaro Martínez, Julián Álvarez. Después tenemos todavía como una opción de 9 a Joaquín Correa, y también tenés a Papu Gómez, que lo podés, como dijimos, usar o en la mitad de la cancha o usarlo por izquierda, derecho por izquierda para cortar hacia adentro. También es un jugador que se puede sumar por ahí, entonces es una opción más que puede jugar más una especie de enganche o hasta como puntero por izquierda. Hay una cosa acá que yo siento un poco de falta, que es quién gambetea, aparte de Di María. Por supuesto que todos estos jugadores son muy buenos, todos ellos pueden hacer goles, todos ellos pueden hacer grandes pases y todos ellos pueden meter muy buenas gambetas. Messi ni que hablar. Pero ese jugador velocista que juega a las espaldas del lateral, que gambetea, ese jugador del perfil de Di María, no hay un suplente para él. Porque Nico González no es exactamente así. Nico González tiene un perfil un poco distinto, por supuesto que gambetea, pero es distinto. Dybala es distinto, juega mucho más con la pelota al pie, mucho más de asistir, de meter centro y esas cosas, que de andar gambeteando y jugar a la velocidad. Lo mismo Papu Gómez, a su edad ya no es un jugador de andar gambeteando y jugando a picar al vacío. Entonces, ¿se acuerdan el gol de Di María frente a Brasil en la final? Pica al vacío. Bueno, eso, ¿qué otro jugador puede hacer ese movimiento que no sea Di María? Bueno, es ahí que yo siento un poco de falta, y es por eso que me hubiera gustado ver por ahí un Thiago Almada, un Garnacho, algún jugador así, porque me parece que podría ser una función interesante de ver jugar. Pero bueno, está bien, las opciones, hay alternativas para ver qué es lo que puede pasar con la selección. Por último, les quiero mostrar entonces el 11 que ya sale de memoria, todos lo sabemos. Dibu Martínez, los 4 defensores, Paredes, Rodrigo de Paul, Messi, Di María, Lautaro. O sea, está todo muy claro. Hay que buscar un reemplazante para Lo Celso. Vamos a hablar específicamente sobre eso en el video de mañana, así que no te pierdas el video de mañana, que es específicamente sobre la función de Lo Celso y cada jugador que puede jugar por él ahí en la mitad de la cancha, qué es lo que puede dar en su lugar. Así que bueno, eso va a ser interesante. El equipo es este, la formación inicial y base va a ser esta. No va a haber cambio, nada de línea de 3, nada de ese tipo de cambios por ahora. Después, durante el mundial, cosas pueden ir pasando de acuerdo a cómo el equipo va evolucionando. Si te gustó este contenido, por favor suscríbete, dale like, compartilo. Te quiero dejar ahora con la propaganda de Project Shop.
donde te puedes comprar esta camiseta de la selección argentina de Messi o la que vos quieras. Camisetas impresionantes, 15% de descuento por el Mundial Leyendas 15. Tenés toda la información ahora a seguir. Y no te pierdas los próximos videos porque tenemos mucho contenido y vamos a seguir publicando y poniendo mucho material ahora que ya nos falta nada para el Mundial. Así que vamos a Argentina todavía y bueno, nos vemos en el próximo video. Gente, miren las camisetas que me acaban de llegar de Pro Jersey Shop. Ahora las abro y se las muestro. Tenés que aprovechar la oportunidad y comprarte estas camisetas. O cualquier camiseta que vos quieras. Todas las camisetas del Mundial de todos los equipos, de todas las selecciones, de todos los jugadores, las tenés en Pro Jersey Shop. 15% de descuento. Durante noviembre, durante diciembre, 15% de descuentos usando Leyendas 15. El código es Leyendas 15. Te podés comprar la camiseta que vos quieras. Mirá lo que son la calidad. Son impresionantes. Espectacular esa camiseta. Mirá lo que es esa camiseta de Francia. La del PSG. Bueno, la que vos quieras. Elegí la que quieras y comprátela. Leyendas 15. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción. Elegís todas las camisetas que quieras. Y cuando vas a finalizar la compra, pones en los cupones Leyendas 15. Acordate, Leyendas 15. Y tenés un 15% extra de descuento. Así que no te olvides, Pro Jersey Shop, anda y míralo ahora.